El proceso de conquista, militar, económico e ideología. Antes de hablar sobre el proceso de conquista, tenemos que tener muy clara la definición de conquista. Conquista es el acto y el resultado de conquistar, es decir, obtener algo a través de la habilidad, el sacrificio o violencia. Es aquello que se consigue después de superar unos obstáculos, como el bando enemigo, para poder aprovecharse de los recursos que éste ya tiene. Le llamamos proceso de conquista debido a que no es algo que se hace de la noche a la mañana. No, toma tiempo, esfuerzo, meditación y varias vidas de ambos lados. En la conquista de América se implicaron tres momentos muy importantes: el militar, el económico y el ideológico espiritual. El militar es aquel cuando hablamos de todo el poder que tenían los españoles con sus armas superiores, las armas de fuego, los caballos, el acero, la división que había entre los indígenas y las enfermedades que trajeron desde España. El económico es la explotación que tuvieron de los indígenas y la conversión a la corona, a ser prácticamente fieles al rey y a los conquistadores. El ideológico espiritual es cuando forzaron a los indígenas a creer en el Dios que ellos traían, en el Dios católico, que fue como se fue creando una nueva sociedad. De los tres, la más importante y la fundamental es la económica, que es realmente la razón por la que todas las conquistas inician, que es la necesidad de tener nuevos recursos y más alcance monetario del que ya se tenía. La conquista militar de América le tomó a España aproximadamente unos 80 años desde el descubrimiento, ya que habían lugares o zonas que no les interesaban mucho porque no tenían recursos o el oro para que fuera atrayente a ellos. Las causas por las que las sociedades indígenas fueron tan fáciles de ser sometidas es por la superioridad española con su tecnología, porque los indios no tenían la cantidad de elementos de guerra para los que los españoles ya estaban preparados, las enfermedades siendo también un factor muy importante de esto. La división de las sociedades indígenas también fue otro factor muy importante, como podemos ver en México por la ganancia de Hernán Cortés y otras cosas. El conquistador encargado de esta zona, el territorio de Honduras, era Sagastume. Pero hubieron muchos más que ayudaron a poder evitar la resistencia o al menos terminarla. Para los años de 1526 a 1552, muchos caciques ya habían sido exterminados, ya habían adquirido un montón de territorio hondureño los españoles al deshacerse de los caciques. Estos, los caciques que fueron ejecutados fueron Pisacura, Mazatol, Copangalel y, y esos fueron los primeros años en los que se empezaban a llegar a asentar en estos territorios los conquistadores. Los conquistadores que acabaron con esos caciques eran Hernán Cortés, Sagastume, y después, para el año 1536, aparecieron otros como el conquistador de México, Pedro de Alvarado, o el de Guatemala, que era el mismo Hernán Cortés, que ayudó a Sagastume en anteriores ocasiones. Y ellos llegaron justo a tiempo para evitar que era del cacique Sicumba del Valle de Sula. Era uno de los más feroces, ya que se comía a los enemigos que derrotaba, a los rivales. Y fue una de las mayores resistencias que tuvieron en los españoles. También hay leyendas de un náufrago español que se terminó uniendo a la comunidad maya, adoptó su cultura y ayudó a las
a la resistencia. Este español era Gonzalo de Guerrero. Él dirigió muchas tropas en ese momento, pero acabaron con su vida con una bala de arcabuz en la ciudad de San Pedro de Puerto Caballo, que hoy se conoce como San Pedro Sula. Finalmente, la última resistencia que hubo de los indios cares o serquines, estos eran los últimos, liderados por el Empira. Esta resistencia fue entre los años de 1536 a 1539. Y tal vez muchos conocen la historia de es la historia del Empira. Pero el historiador que confirmó no solo la existencia, sino tal vez también la verdadera historia del Empira es el doctor Mario Felipe Martínez Castillo. Pero la historia que muchos conocen acerca de él para Martínez fue solo una historia contada porque necesitaban un héroe nacional. Porque es muy improbable, resulta muy poco creíble que una bala de arcabuz le dé en la frente a una persona que está a 1500 metros de altura y rodeado de 30.000 hombres, cuando el alcance del arcabuz era de 40 varas. Según Martínez, se llevó a cabo una lucha cuerpo a cuerpo, donde dio muerte al Empira, el conquistador Rodrigo Ruiz, que agarró la cabeza del Empira y se la llevó al gobernador Francisco de Montejo para poder demostrar que lo había matado. Y el Empira, a pesar de su poca armadura, que solo llevaba un arma punzante, a diferencia de los conquistadores, que contaban con una espada, coraza y escudos, el Empira lo hirió y demuestra cómo el Empira fue un héroe, un hombre muy valiente al enfrentarse contra él. Características y consecuencias del proceso conquista en Honduras. Durante este proceso, el historiador Marcos Carías lo caracterizó como violencia y resistencia indígena, prioridad del interés particular de los conquistadores sobre los de la corona. Los españoles lo único que querían era la corona. Querían todo como metales preciosos, tierras e indios. Pero los indígenas no se dejaban y se defendían. Por eso a los españoles se les hizo difícil. En este proceso se hizo provincia. Después de eso llegaron los primeros negros en 1542. Durante el siglo XVI, los españoles llevaron esclavos negros. La llegada de los esclavos aportó al mestizaje hondureño. La conquista fue un enfrentamiento entre los indígenas y los españoles. Los españoles tenían armas de hierro, mientras los indígenas hacían sus propias armas de piedra. Los españoles trajeron los perros y los caballos. Los españoles e indígenas tenían un pensamiento muy diferente. Respecto al impacto demográfico y cultural de la conquista, Newson ha sugerido un descenso del 95% de la población nativa de 800.000 personas en el año de 1502 a 32.000 personas a fines del siglo XVI. Este decrecimiento fue mayor en la zona central y occidental de Honduras, por concentrar los núcleos económicos y administrativos de la providencia. Además de esto, la alteración de la economía indígena fue como un producto de disminución demográfica y la redistribución de los asentamientos. También la llegada de los españoles afectó sus patrones de subsistencia. La pérdida de población y la incentificación de la demanda de tributos y de su mano de obra a través de la encomienda y el repartimiento redujo su capacidad de producción para su subsistencia y su índice de fertilidad. El 90% de la población indígena de Oriente nunca fue sometida al control español por su escasez de recursos y el carácter más primitivo de los nativos, por lo cual la región no experimentó cambios demográficos y culturales tan profundos como los de Occidente. Por ejemplo, las causas básicas del descenso demográfico indígena en Honduras fueron: número 1, el tráfico de esclavos; número 2, el proceso mismo de conquista, como la violencia militar;
Número 3, la encomienda y el repartimiento de indios. Y número 4, las enfermedades como la viruela y sarampión, siendo esta la causa más importante.